cuando hablo? Sí, estamos escuchando. Excelente Porque yo no noche. los escucho a ustedes, no sé qué pasó. Sí, sí estamos escuchándote. Excelente noche, maravilloso momento, encuentro que nos reúne en este espacio virtual que sencillamente enmarca deseos de aprender, ganas de mostrar nuestra mejor versión, ganas también de sembrar en nuestro corazón nuevas expectativas con respecto al aprendizaje que nosotros vamos asimilando de este nuevo libro que se llama el ego es el enemigo. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué se dice que es nuestro enemigo, Un problema a de qué audio. punto llega a entorpecer o llega también a aislarnos de cumplir con nuestros objetivos. Así que comenzamos con la primera lectura, que es hasta la página 60 de este gran libro. Y que ya también será el último de este autor. Y dice, el ego es el enemigo. Esta es mi cápsula. Una guía para ser hombres y mujeres de calidad. Cuando hablamos de ser mujeres y hombres de calidad, estamos hablando de la integridad, ¿sí? Tiene una íntima relación. Transitando por la vida libre de vanidad, de arrogancia, de egos y sobre todo avanzar con la mochila liviana, portando bondad, compasión y empatía. A veces vamos llevando lo otro y ese andar llevando aquello que es tan pesado nos aleja y nos distancia del resto. Para lograr alivianar la carga, primero debemos revisar el equipaje con el que emprenderemos el viaje al éxito. Y para ello tomaremos en cuenta 4 puntos claves. El uno, aprender a ser un verdadero Shoshinsha toda la vida. Mantener la humildad firme para que nosotros podamos estar en ese constante eterno aprendizaje y sobre todo para que tengamos esa voluntad de alcanzar la excelencia. Admitir que no podemos saberlo todo. A veces creemos ser todólogos. El ego nos convence que somos expertos y esto hace que se vayan cerrando puertas de oportunidades para nuestro propio crecimiento personal. Es aprender a mantener el orgullo a raya para que éste no impida nuestro progreso acelerado con buena intención y sobre todo para que podamos cumplir nuestros verdaderos propósitos de vida. El segundo tema tiene que ver con la práctica de la fórmula perfecta, hablar menos y accionar más. De eso se trata. Tenemos que aprender a hacer que nuestras acciones revelen quiénes somos a través de qué, de precisamente demostrar nuestra mejor versión. Esa es la clave para impedir que el ego haga su trabajo sucio. Este tiende a exagerar y sobre todo a hacer que hablemos lo grandioso que somos, lo lindo, lo precioso que somos. Siempre el ego se reflejará a través de esa forma de hablar. Y sobre todo que podamos sentirnos únicos y especiales y por encima de los demás, al punto de creer que el resto es insignificante para nosotros. Esto hace que definitivamente haya un cambio de actitud que muchas veces no es agradable para el resto y impide que nosotros tengamos esa cercanía, esa aproximación con el otro, porque se genera una barrera. Y aquí es donde decimos que esta mala actitud del ego se convierte en un ladrón de nuestra energía. Se convierte en un prácticamente un secuestrador de lo mejor que tiene el ser humano para hacer un trabajo maravilloso. Y toda charla que esté acompañada de ego siempre será una charla barata, ordinaria, que no tiene propósito, porque definitivamente cuando estamos nosotros al otro lado del ego, lo único que podemos tener es conversaciones profundas y mucho mejor si estas las hacemos que sean transformadoras e inspiradoras. Ahí es donde nosotros lograremos calar en el corazón del que nos escucha, atravesar su piel, emocionarlo tanto para que esa persona pueda sentirse inspirada y seguir nuestros propósitos también. Y mostrar nuestra mejor versión es la mejor tarea que podemos hacer en la vida. Es decir, nuestro trabajo es siempre revelar lo mejor de nosotros. Ese es nuestro gran propósito. Y esto me lleva a mencionar a un tercer punto que tiene que ver con el síndrome de la gran idea. Soñar en grande está bien. Súper bien. Tenemos que ser ambiciosos, soñadores, tenemos que ser llenos de mucho deseo de hacer cosas espectaculares. Sin embargo, el ego cumple su trabajo, nos engaña y nos hace creer que todo el trabajo ya está hecho y nosotros solo tenemos que disfrutar del beneficio de este. Es aquí donde definitivamente nosotros perdemos el enfoque
y no nos damos cuenta que estos pequeños detalles rutinarios son los que nos llevan a alcanzar el éxito, son los que nos hacen alcanzar la cima de esa montaña de sueños y que al final tendremos esa conquista tan esperada y tan soñada. Es posible que nosotros no podamos construir nuestro propio éxito cuando tengamos un ego que se nota, que se siente y que definitivamente no permite el acceso a los demás. Y olvidamos nuestros talentos, nuestras habilidades, olvidamos que somos seres llenos de virtudes. Es aquí donde cuando obviamos esta parte, nos olvidamos que debemos poner todo lo que somos al servicio de los demás. Para eso estamos aquí, para cumplir propósitos y ayudar a los demás. Y esta definitivamente debería ser una de las grandes tareas y uno de los grandes beneficios que pueden conseguir quienes nos rodean, el saber que nosotros estamos dispuestos a dar más. Haz que tus acciones hablen por ti. No digas yo hago esto, yo voy a hacer esto, quiero hacer esto. No, demuestra con acciones que definitivamente tú sí cumples con tu propósito de vida. Y un cuarto punto tiene que ver cuando todo lo que tú haces se convierte en ese, o todo lo que haces y dices se convierte en ese gran ladrillo, ladrillo con el que construyes ese muro que te separa de los demás. Cuando nosotros debemos hacer que nuestras acciones y nuestras palabras definitivamente sean puentes de conexión para que podamos tener una interacción hermosa y sacar grandes conclusiones de cómo podemos llegar a ser seres excepcionales, seres maravillosos. Y aquí es importante también que nosotros sepamos que si estamos en esa constante búsqueda de un reconocimiento, de que la gente diga que nosotros todo lo hacemos bien, es decir, buscamos el momento oportuno para que la gente nos tire flores, estamos perdiendo grandes oportunidades de ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento estamos actuando con ego. Y es aquí donde nos prácticamente nos vemos limitados de exponer, de revelar nuestra verdadera esencia. Porque en esencia nosotros somos seres de bondad, en esencia. Son las cosas superficiales, materiales, que hacen que definitivamente nos pongamos capas. La capa de la arrogancia, la capa de la vanidad, la capa de ese orgullo, de la prepotencia, como que si fuéramos una cebollita. Imaginémonos que fuéramos una cebollita. En el interior de ella, si han visto cuando ustedes sacan una cebolla, hay algo tan hermoso que es como un botón cerrado. Eso somos nosotros. Y vamos Ujú. colocando capas y capas y capas. Y cuando nos damos cuenta, nos hemos quedado atrapados dentro de esas capas que no nos favorecen absolutamente nada. Y estamos ahí como asfixiados, como queriendo rebelarnos y tenemos miedo porque esto tomó cuerpo, ya esto nos cubrió, esto nos está armado un caparazón grande, resistente, que impide que nosotros podamos mostrar esa bondad, esa ternura, esa compasión, esa empatía que nos hace más humanos. Y se puede decir que el ego y los talentos son incompatibles. Es difícil que tú puedas mostrar tus talentos cuando estás lleno de egos y tú decides qué quieres revelar en esta vida. Como podemos ver, el ser humano vive en una lucha constante, en un mundo dual, navegando siempre en aguas turbulentas, sin saber discernir la diferencia entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. En pocas palabras, el individuo siempre se encontrará en ese umbral en el que definitivamente debe elegir, ¿avanzo o me estanco? Y ahí está la decisión de cada uno de nosotros. Si este fuera tu caso, ¿cuál, cuál es la vida que sueñas para ti y los tuyos? ¿Qué acciones inmediatas estarías dispuesto a cambiar y a buscar un mejor porvenir para tu vida? Con esto comenzamos para Wow. este grandioso libro de El ego es el enemigo. Creo, estoy convencida que si nosotros de verdad trabajamos este libro a conciencia, cuando terminemos ese libro seremos totalmente nuevos, seres nuevos. Aprenderemos a mirar al mundo con ojos nuevos. Es lo que estamos buscando. Bienvenidos, bienvenidos. Así que vamos a dar inicio. Bienvenida a Janet Guzmán, que se incorporó a nuestro grupo desde El Salvador, invitada por nuestra querida Griselda. Bienvenida. Y eso nos complace Gracias. tener nuevos alumnos en este proceso que es de lectura. Es un espacio donde leemos, ya, es decir, nos dedicamos a leer no focalizado.
hacemos expansivo, panorámico, para que esto nos anime a amar la lectura, a tomar un libro y a ser ejemplo en nuestro hogar, que eso también es importantísimo en nuestra sociedad. Si nuestros hijos nos ven leyendo, ellos leerán. Si nuestros hijos nos ven viendo la televisión, que el fútbol, que el reality y todo, difícil. Y que usted quiera que ese hijo estudie, es complicado. Es complicado. Yo tengo mamás que quieren que sus hijos estudien. Mándele libros, quiero que... Y les digo, ¿y usted está leyendo? No está leyendo. Ni siquiera el libro que tiene su hijo para estudiar, usted lo está leyendo. ¿Cómo pretendemos nosotros, si no Ah, somos es el verdad. ejemplo, buscar imposible? Imposible. Por eso tenemos ese Ujú. bajo porcentaje de ser intelectuales. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro querido Ramón, que le estamos dando la bienvenida porque está ingresando nuevamente para Ujú. hacerse activo dentro del programa, ya que tuvo un receso, hizo una pausa y lo importante es que dentro de ese proceso no perdió el interés, no se desenfocó y está aquí nuevamente. Así que te escuchamos, Ramón. Gracias, doctora. En realidad me conecté un momentito ahora porque ya me volví adicto a Ventana Educativa y Cultural. Y ya el síndrome de la abstinencia ya es muy fuerte. Y con este título, El ego es el enemigo, en realidad solamente pude leer el título. Y el título de por sí, en lo personal, es muy importante porque nosotros en el programa de recuperación que estamos trabajando con compañeros que están en un fondo de sufrimiento, hablamos mucho del ego. Y el ego es, ¿qué quiere decir ego? Ego quiere decir yo, con todo lo que implica. Pero el ego podemos condenarlo o podemos alabarlo. Hace un ratito se mencionó de que el ego y las virtudes son incompatibles. Yo difiero un poquito de ello, porque si el ego soy yo también tengo un lado oscuro. Y ese lado oscuro es muchas veces lo que me impulsa a que yo pueda meterme a ese lado oscuro para llevar la luz, para iluminar el punto que está oscuro, que en este momento para mí es un tropiezo. Y muchas veces ese tropiezo, ese obstáculo, es exactamente el camino que me va a llevar a descubrir esa parte que la oscuridad de mí mismo estaba oculta. Y en realidad, ¿qué es lo negro? ¿Qué es lo oscuro? Es miedo, es ese temor irracional cuando nosotros no racionalizamos y podemos ver que lo que nos rodea, si es de día, es luz, si es de noche, es obscuridad. Y si conocemos esos ciclos de oscuridad y de luminosidad, entonces podemos ir fluyendo de un lado para otro sin mayor problema, sin miedo. Por eso yo siento que Ryan Holiday, que es muy joven en realidad y ha tenido altibajos, él en el prólogo de este libro habla un poquito de su historia y en esa historia se ve todo lo que ha luchado, todo lo que ha sufrido. Y cuando nosotros conocemos a una persona que ha luchado y que ha sufrido y nos transmite su lucha y su sufrimiento, eso nos da más ánimos para seguir adelante. Esta etapa, esta área, esta ventana educativa y cultural, yo no tengo palabras para describir lo que me ha ayudado desde noviembre, prácticamente diciembre, que comencé el quinto, el sexto, el séptimo, y por razones muy totalmente fuera de mi voluntad y de mi querencia, tuve que alejarme el octavo y prácticamente el noveno ciclo. Sin embargo, ahorita tampoco puedo tener la certeza de que voy a continuar asiduamente como lo he hecho, dedicando los pomodoros necesarios y darle tres pomodoros más y adentrarme y escribir y de empezar a escribir veo que hay otro y cuando termina la exposición es muy hermoso. Lo único que quiero decirles ya para terminar es que la semana pasada me invitó una amiga a, a estar como una especie de sinodal, a hacer una minidilia sedenio, por un grupo de muchachitos que estudian en una universidad que se llama Universidad Humanitas, que están en el primer trimestre de leyes. Y el tallercito que hicieron es
oratoria y debate. Así que estos Mm, chiquillos que están saliendo apenas de la preparatoria y entrando a la universidad, en una universidad cuya filosofía es el estoicismo, y que Ryan interesante. Holiday es un digno representante. Para Sí. mí, yo solamente invoqué el espíritu de la doctora Dilia Cedeño para poder transmitirle a esos niños. Y por supuesto que hice mi comercial de ventana educativa y cultural, y al final de cuentas fue una experiencia maravillosa. Y quiero manifestarle a todos ustedes que aunque no necesita un reconocimiento la doctora Dilia, para mí es un honor poder decirle, gracias doctora, porque pude ir a esa universidad invitado por mis méritos que usted me ha estado dando en Ventana Educativa y Cultural. Bienvenido a los nuevos y las nuevas. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Sin ego y con talentos. Sin ego y con talentos. Cuando leí de que son incompatibles, yo lo tomé para aquellas personas que definitivamente se van a los extremos. Yo conozco personas extremadamente con un ego elevado que no hay nada que le calce, no hay nada que se ajuste a sus necesidades. Es allí donde sale también esto del síndrome de Procusto. Se generan conflictos. Cuando nosotros el ego, porque todos tenemos un poquito, todos tenemos, eso es normal, somos humanos. Sin embargo, no llevarlo al extremo. Y justo cuando hablamos de esto, yo siempre tengo aquí en la mente a una persona que el ego lo tiene que inflado más que inflado. O sea, ya solamente falta que nosotros seamos alfileres para romper ese ego, porque definitivamente se nota y se percibe. Esa persona es capaz de interrumpir un proceso de buena voluntad de otros. Esa persona considera que todo lo que se propone no está correcto, que no se ha hecho lo que se debe. Es decir, ha llegado a los límites. Y tanto es así que no deja hacer y tampoco hace. Por eso es que ahí se ven prácticamente los talentos reprimidos de esa misma persona, porque ella puede hacerlo. Sin embargo, si surge alguien con una idea luminosa, definitivamente ella lo opaca, le tira agua, hace lo imposible, porque no, si ella no lo dijo, no funciona. Si ella no lo empieza a hacer, no vale. Y ahí es donde está el problema. Se crea esa incompatibilidad. ¿Por qué? Porque si alguien dice una buena idea y tiene una propuesta y a ella no le parece, ella no lo deja hacer. Y eso se vive, y se viven en organizaciones. Es decir, Ujú. cuando nosotros vivimos organizaciones que son esas multinacionales donde cada quien se cree mejor que el otro, eso es terrible. Y ahí yo me doy cuenta de que definitivamente pueden haber talentos que pueden florecer sin ego, viviendo la vida normal, y hay otra persona que lo interrumpe. ¿Por qué? Porque ni hace ni deja hacer. Y ahí está el Ujú. ego. Ahí más o menos yo le relaciono rápido, yo lo llevé en relación, yo siempre cuando voy leyendo voy pensando en las personas, en todas, yo me acuerdo de todos, de mi familia, de todos los que conozco, este va a contar personas y ahí eso me permite también ir interpretando. Muchas gracias, Ramón, por tu participación. Me alegra muchísimo que se te estén abriendo las puertas, que tengas oportunidades también de ayudar a otros, que eso es lo más interesante cuando nosotros encontramos espacios donde nuestro conocimiento tiene que derramarse para los demás. Eso es importantísimo. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Yolanda. Muy bien. Bueno, ¿sabías que Ryan Holiday escribió el libro El ego es el enemigo en el año 2016? Y menciona una gran frase: donde sea que se encuentre, lo que sea que haga, su peor enemigo ya vive dentro de usted y se llama ego. La palabra ego proviene del pronombre personal latino ego, que significa yo. Se refiere a la conciencia del individuo, a su identidad personal, a un exceso de valoración y autoestima hacia uno mismo. Para fines de nuestra lectura, Holiday define el ego como una creencia malsana en nuestra vida. Es ese personaje interno que hay dentro de cada uno, aquel que elige hacer lo que quiere por encima de cualquier cosa. La necesidad de ser mejor que, más que, reconocido por, más allá de cualquier utilidad razonable. Es el sentido de superioridad y certeza
que exceden los límites de la seguridad en uno mismo y del talento. Al leer estas páginas recordé el cuento de la taza vacía, historia de la filosofía Zen, que utiliza la metáfora del té para enseñar el valor de la humildad y la importancia de desaprender para poder adquirir nuevos conocimientos. Escrita en 1868 por un maestro budista del Zen Rinzai. Hace muchos años, un importante profesor universitario viajó para visitar a un reconocido maestro Zen. El profesor estaba lleno de orgullo por sus títulos, conocimientos, y su intención era que el maestro lo aceptara como discípulo. Al llegar, el maestro lo invitó a sentarse para tomar el té. Durante la preparación, el profesor no dejaba de hablar, interrumpiendo al maestro para alardear de todos los libros que había leído, sus logros académicos y sus teorías sobre la vida. El maestro escuchaba en silencio mientras comenzaba a servir la taza de té del profesor. Sin embargo, el maestro se mostró aparentemente distraído y siguió vertiendo el líquido incluso después de que la taza ya estaba llena por completo. El té comenzó a desbordarse y al ver esto el profesor gritó consternado: «Maestro, deténgase, la taza está llena, no cabe ni una gota más». El maestro dejó de verter el té, lo miró con calma y le dijo: «Exactamente, usted ya viene con la taza llena de sus propias opiniones, ideas y prejuicios. ¿Cómo podría aprender algo nuevo? A menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada más». Esta metáfora me lleva a la reflexión que debemos vaciar nuestra mente de egos y conocimientos obsoletos. Solo quienes tienen una mente abierta y humilde están verdaderamente preparados para escuchar, para aprender y para crecer. Y como dice Holiday, darnos el permiso de convertirnos en estudiantes de verdad, que seamos nuestro propio profesor y nuestro propio crítico. Ahí no hay espacio para el ego. Te exhorto a ser la persona que despeja el camino, porque es quien controla la dirección en la misma manera en que el lienzo le da forma a la pintura del aprendizaje. Excelente, maravilloso, Yolanda. Definitivamente una cápsula preciosa, preciosa. Hiciste un buen extracto de esa lectura. Bien, Yolanda. Cuando dices personaje interno, aquí nosotros podemos extendernos un poquito más. ¿Qué es el personaje interno? Sacar otro discurso de allí e ir incrementando un poquito más ese tema. Me gusta esta metáfora del té. Tiene una enseñanza maravillosa y tiene mucho que ver con esto del ego cuando Exacto. estamos sobresaturados, y también tiene que ver con ese tema de la comunicación, o sea, como cuando nosotros estamos comunicando, ¿qué estamos enseñándole al resto? ¿Qué le estamos demostrando? A través de Ujú, nuestros ujú, tonos, a través de nuestra postura, a través de nuestras palabras, estamos revelando exactamente si somos personas que tenemos mucho ego, si hay mucha humildad, si hay mucha ujú, sencillez, si hay mucha naturalidad. Es decir, todo se revela y es ujú, maravilloso. Me encantó escucharlo de tu boca. Lo he escuchado tantas veces, sin embargo, los tonos que usaste fueron muy apropiados. Me gusta ujú, porque no tienes muletillas, está muy bien eso, y usas un sin embargo como un buen conector para pasar a la otra idea. Sin embargo, y lo hiciste muy bien. Así que eso es maravilloso. Y cuando hablas también de eliminar los egos y estos conocimientos ujú, obsoletos, decía en el libro de Alvin Toffler, autor de estos libros de la tercera ola, del ujú. shock del futuro. Ahí él habla del Sí, conocimiento obsoleto, ujú, caduco, sí, arcaico, fosilizado, y ese término también lo usó el Premio Nobel de Economía en el 2006, Janusz, no me ujú, acuerdo el apellido, el que habla de la educación bonsai, ese conocimiento sí, fosilizado, y nos ujú, aferramos tanto. Y de ahí viene también que nosotros podamos decir, usar la frase también de Alvin Toffler que dice, tenemos que aprender a desaprender, aprender y sí, reaprender.
Desaprender es lo más difícil. Es la tarea más difícil que tenemos, porque creemos que lo que ya nosotros hemos Sí, ya estructurado y es todo. formado, eso es lo correcto, eso es bien. Y nos cuesta Ujú, trabajo. Sin embargo, ujú, cuando borrón y cuenta nueva, voy a ver qué hay aquí que puedo tomar de esto, porque el conocimiento también caduca. Yo me doy claro. cuenta con ciertas cosas que hace tiempo las leí, en la época de la pandemia, y las vuelvo a Ujú, buscar, y ya, ¿usted cree que las encuentro? Y me mato ujú, buscando de una forma, de otra, y no la encuentro. Y me da una tristeza, digo, ¿por qué no guardé esa información? Porque de pronto, y lo que me trae a esto es que encontré la historia del reloj, que muchas personas nunca usan el reloj para ser cumplidos, para ujú, cumplir con sus compromisos. Y decía, muchos usan relojes con diamantes, con oro a su alrededor. ¿Y para qué lo usan? ¿Por adorno, por vanidad? ¿O sencillamente ujú. porque valoras a la otra persona con la que tienes una cita? Y era un poema hermoso y no lo encuentro. Ah, He puesto de mil maneras y no lo encuentro. Muy bien, muchas muy bien. gracias. Tienes buen marco americano, Yolanda, eso también está muy bien. Ya estamos teniendo así esta postura del pechito para arriba, está muy bien. Y por ahí apoyaste un poquito las manos en el escritorio. Desprendámonos del escritorio porque eso también nos permite hablar a veces como con otros tonos o darle otro matiz a nuestra tonalidad. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar a Bielka. No te escuchamos. No, No me escuchan. ahí sí, ahí sí, ¿Ahí me escuchan? sí, ahí sí. Ah, ok, es que como hay tormenta, este, está muy fuerte, pero bueno, gracias. Ok. Cuando alguien se acerca a ti con amor y te brinda palabra de consuelo, abrázalo tú también. Sabe muy bien de lo que le estás hablando. No hay un único momento capaz de cambiar a una persona. Son muchos los momentos, como el ciclo de la vida. Va por etapas. Al leer la historia de Ryan Holiday, autor del libro El ego es el enemigo, le agradecí profundamente su honestidad, ya que ir por la vida contando epifanías va provocando una sociedad adicta a la mentira, borrándose silenciosamente la verdad de la identidad humana. ¿Cómo podemos entonces manejar y domesticar nuestro ego? Para contestar esta pregunta, vayamos al contexto. El ego puede ser el enemigo si desconocemos las advertencias de la historia, la escritura y la filosofía. Como se lo dijo a San Agustín hace más de 1000 años, recógelo y lee, porque no hacerlo es permitir que el enemigo traiga desesperación. La vanidad nociva del ego nos pone en juego todos los días y nunca deja de sorprender con cuánta frecuencia arruina propósitos, esfuerzos creativos. Su culminación es cuando nos volvemos inventores de cuentos para suavizar los detalles no agradables e ir matizando los golpes con un toque mitológico, matizando, omitiendo, suavizando los detalles desagradables e ir haciendo de esto una tensión. ¿Y qué decimos de las caídas vertiginosas? Error tras error, queriendo hacer más atractiva la película. Si queremos darle respuesta a la pregunta de cómo manejar y domesticar nuestro ego, debemos revelar nuestra verdadera esencia y para ello es necesario transformar nuestro interior, cuidar nuestro contexto y el entorno. Estos son tres aspectos que constituyen una base sólida y que permiten quebrantar al ego. Es un proceso de disolución y de construcción permanente, dejando de ser prisionero de nuestros propios pensamientos. El orador Demóstenes dijo una vez que la virtud empezaba con la comprensión y se completaba con el valor. Debemos comenzar nuestra transformación interna
observándonos a nosotros mismos desde una nueva forma, trabajando desde la convicción, aplicando presión suave, pero firme en la dirección correcta. La fe en uno mismo con humildad, serenidad, ética, sabiendo que el ego no se elimina, se convierte en un verdadero amor propio, dándole personalidad con el objetivo de hacerlo consciente. Quitémosle poder y control al ego. Mejor vayamos por un nuevo y bien estructurado contexto, con un propósito claro, dejando por delante la satisfacción de vivir sin pasar por encima de uno mismo y de los demás, conservando la salud física, mental y emocional. Al ser consciente de esto, tus pensamientos te llevarán a tener reacciones prudentes y sabias. Cuando sientas la necesidad de tener la razón o te ofendas por algo, detente un momento, reconoce y quítale poder a tu ego. Permítete desarrollar tu esencia y reconoce, aplaude y valora el camino de otros. Sin poner etiquetas, ya no predominará el qué dirán ni las comparaciones. Volvámonos portadores de paz y construyamos contextos de amor, armonía y plenitud. El saber de un ganar-ganar nos da el equilibrio, eliminando el sentirse inferior o superior. No, somos todos parte de un ecosistema, de un universo. Cuando entendamos esto, vamos a saber lo que es aceptar las inseguridades y errores con responsabilidad, evitar que el ego provoque desdicha en un latir enmascarado. El ego es como la bestia al acecho de la víctima, así que escuchar más y hablar menos ayuda a construir mejores entornos. Al interactuar con otros, enfócate en comprenderlos en lugar de pensar e interrumpir para destacar. ¿Es importante el yo? Sí, siempre que vaya acompañado del nosotros. Un ambiente de reflexión, oración y meditación hace que el contexto y el entorno se abracen. Calma la mente y disuelva la ilusión del ego. Tú y yo no somos nuestros pensamientos, somos el resultado del poder que le damos a la estructura de nuestra esencia, nuestra fuerza interior. Las estrategias para reducir y transformar el ego exigen práctica cotidiana, detectando cada camuflaje que pretende tan pillo personaje. Te invito a que en ciertos momentos de la semana te hagas estas preguntas. ¿En qué situaciones específicas siento que el ego suele tomar el control? ¿Hay algún área de mi vida en la que me cueste más trabajo dejar ir la necesidad de tener la razón? Ya no la atrapes a la razón, déjala libre. Hoy brilla desde una estrella universal. Las del mundo dejan su luz en cuanto se apaga la pila. Mejor vayamos y aspiremos por la luz universal. Muy bien, Bielka, Muy bien. qué bonito. Hoy estuviste con una, podría decir, con un equilibrio entre la forma de llevar las palabras con las pausas y los énfasis. Es decir, mucho contenido en el tiempo correcto, ¿sí? Mucho contenido en el tiempo correcto. Es decir, todo estuvo muy graduado. Perfecto, Bielka. Estamos mejorando, estamos en un proceso de mejora continua. Me encanta esto de que nosotros llevamos nuestra vida por etapas y es verdad, cada etapa tiene que ser mejor que la otra, definitivamente. Manejar y domesticar el ego. Aquí esta es una tarea porque nosotros no sabemos identificar que estamos de pronto mostrando ego, teniendo acciones que muestran que nosotros estamos llenos de ego. No nos damos cuenta. A veces vemos, y es que no sé, la gente ya no quiere estar conmigo, ya nadie me llama por mi cumpleaños, nadie me invita a tomar un café. Hazte un examen de conciencia, ¿qué estás haciendo? De pronto ya te estás mostrando muy elevado frente al otro. Y ahí es donde nosotros no caemos en cuenta que estamos haciendo algo que ya al resto no le gusta. ¿Por qué?
porque no nos tomamos el tiempo de analizar. O sea, si yo veo que estoy más en pérdida que en ganancia, algo estoy haciendo mal. Y posiblemente sea ese preciso ego, que es el que nos separa, que es el que hace que definitivamente nosotros vayamos perdiendo. Así que eso está muy bien. Y domesticarlo una vez que reconozcamos que sí, recuerdo que tuve una conversación que se salió del tono y me mostré muy arrogante, muy soberbia, me mostré muy prepotente. Hay que tomar, es decir, conciencia y de pronto acercarse a esa persona e ir bajando un poquito esa dosis de vanidad. Eso está muy bien, excelente. Diga, ¿alguien dijo algo? Ok, y lo otro, Yo, esto de a ver, Amalia, ¿me ibas a decir algo? yo tengo abierto el El micrófono. micrófono y Ya te damos la palabra, ya te doy la palabra. Y esto me gustó de la vanidad nociva. Mira cómo le cambiamos el nombre. Podríamos decir vanidad tóxica. Sin embargo, ya estuve leyendo y la palabra tóxica, ya si la usamos 2 y 3 veces en una participación, quiere decir que nosotros ya tenemos una muletilla nueva, tóxico. Así que cambiar el sinónimo, está muy bien. Aquí anoté que me encantaron tus pausas, tus tonos, estuvo muy bien, eso estuvo perfecto. ¿Y quién fue Demóstenes? ¿Quién fue Demóstenes? Puedo apoyar. Ajá, dime. Demóstenes fue un orador y estadista griego. Vivió en los años de 1384 antes de Cristo hasta el 322 antes de Cristo. Perfecto, conocido como el padre de la oratoria. Así que Padre. cuando hagamos de pronto una referencia, siempre digamos que de Demóstenes, que vivió en tal época, conocido como el padre de la oratoria. Ya la gente se lleva una información y si alguien está interesado, se va rápido él fue también especialista en escribir grandes discursos en contra de Felipo II, que fue el padre de Alejandro Magno. Es decir, imagínense, a mí me hubiera gustado si hubiera como retroceder en la vida, me hubiera gustado o me gustaría ir en esa época para encontrarme con Aristóteles, encontrarme con Diógenes, no importa que me tocara ir a buscarlo donde él estaba en su recinto más paupérrimo, y ir y encontrarme con estos filósofos, con Aristóteles, bueno, con todos ellos, para traer, absorber tanta sabiduría en esa época, porque después de eso es poco lo que hemos visto que se mencionen a otras grandes figuras, ¿sí o no? Esa fue la época precisa. Yo tengo claro que esa época antes de Cristo, entre los 400 y 300 antes de Cristo, fue determinante y crucial. Muy bien, Bielka, muchísimas gracias. Me gustó también porque mencionaste ciertas cosas que están muy en relación con esto de la comunicación no violenta. Las etiquetas, juzgar, criticar, está íntimamente relacionado. Y yo iba ahí haciendo como un rompecabezas. O sea, por aquí está cuadrando esta información con este otro tema. Maravilloso. Perfecto, gracias. Vamos a escuchar, a ver, nosotros para que Janet sepa, nosotros aquí hacemos por orden de llegada, hacemos las presentaciones, así que vamos a darle la palabra a Amalia. imaginemos por un momento una clase de gramática con la oración del título de Ryan Holiday, el ego es el enemigo. El ego es sujeto, es el enemigo predicado. El ego es enemigo. A es igual a B. Quiere decir que si nosotros tenemos el ego, siempre será nuestro enemigo. ¿Qué quiere decir la palabra ego? Proviene del griego yo, yo, y del latín, que también quiere decir yo. Pero es un yo magnificado, es un yo potenciado, no un yo humilde. Muchas veces creemos que el mayor obstáculo para alcanzar nuestras metas está afuera de nosotros. La falta de oportunidades, la suerte. Sin embargo, el verdadero enemigo está adentro. Es el famoso ego. El ego nos convence de que ya sabemos lo suficiente, que merecemos reconocimiento,
antes de haber demostrado nuestro valor. Lo que el éxito llegará solo porque tenemos talento. La verdadera fortaleza nace de la humildad, con mayúscula. Aprender implica reconocer que siempre hay algo que mide cada experiencia y puede modificarnos. Quienes logran un crecimiento constante no son necesariamente brillantes, sino los que mantienen una actitud de estudiante, que escucha más de lo que habla. Por eso son 2 orejas, 1 boca y 2 ojos. Y trabajar con disciplina. El ego quiere aplausos. El carácter resulta duradero. Por eso el reto no es demostrar que somos los mejores, sino convertirnos cada día en una versión mejor de nosotros mismos. Hablar, 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 hablar. Holiday sostiene en el libro El ego es el enemigo que el ego tiene necesidad de hablar constantemente. Posee verborragia, es una verdadera ametralladora de planes, ambiciones, futuros logros. Explica que compartir prematuramente nuestras metas puede darnos una falsa sensación de progreso y reducir las manifestaciones de actuar. Holiday, el autor que estamos leyendo el 4º libro, recomienda cultivar la disciplina, la humildad y el esfuerzo silencioso. Eventos e ideas claves. El ego nos impulsa a querer impresionar constantemente. Todos enfrentamos en la vida aspiración, éxito y fracaso. Cuando aspiramos a algo, el ego nos hace creer que ya sabemos suficiente y nos distrae buscando reconocimiento en lugar de progreso. El ego, como un chip que tenemos colocado desde que nacemos, nos convence que somos invencibles. Dejamos de aprender. Nos dormimos en los laureles. La verdadera fortaleza está en alimentar su ego, sino en la humildad para aprender. Hablar, hablar, hablar. Quienes saben, no hablan, dijo Lao Tse. Sé humilde. El silencio, la capacidad de mantenernos fuera de la conversación, forma deliberada y subsistir sin su validación, el silencio. El descanso de la gente fuerte, segura de sí misma. Sherman tenía una regla buena, trataba de seguir. Nunca des explicaciones de lo que piensas o hacer hasta que tengas que hacerlo. La única relación entre el trabajo y la charla es la que una mata al otro. Te exhorto, seamos Yo Shin Sha, el eterno aprendiz. Conviértete en un estudiante permanente y convive con tu ego hasta que logres domarlo y que su influencia se diluya. Y ven con nosotros a estudiar en la ventana educativa y cultural de la mano de la doctora Dilia Cedeño.
Muy bien, Amalia, qué bonito, qué bonito. Está muy bien cuadradita en con esta nueva posición de la cámara y cómo estás allí bien ubicada. Perfecto, Amalia. Tú comienzas diciendo, imaginemos por un momento. Esa es una forma de persuadir, de hacer que la gente despierte el interés por escuchar. ¿Qué va a decir Amalia? ¿Qué es lo que me va a proponer? ¿Qué quiere que imagine? Y es una palabra gancho que nos atrapa, que siempre nos va a poner en contexto con la audiencia. Así que estuvo muy bien, eso estuvo fantástico. Y me encantó esto de la clase de matemáticas, de matemática era, ¿no? Bueno, la clase, la fórmula de gramática, la fórmula y cómo terminas cerrando ese ejercicio. Maravilloso, una dinámica muy bonita, perfecto. El yo magnificado. O sea, estamos demasiado inflados y nosotros deberíamos tener ese yo humilde. Ya sabemos que la humildad es grandeza. ¿Ok? El ego quiere aplausos, esto es verdad, siempre estamos buscando reconocimiento, merecimiento, es decir, buscamos que la gente siempre diga que nosotros estamos haciendo lo mejor o que estamos haciendo algo que no hace el resto. Y claro, si dicen que nosotros estamos creando nuestra mejor versión, sí, necesitamos que lo digan. Es un ego sano, porque de verdad que estamos trabajando, no es que se está diciendo algo falso, estamos en eso. Así que por ahí vamos también nosotros diferenciando esa parte. Y también hablas de la verborragia o metralleta verbal. Cuando hablamos muy rápido, antes cuando yo comencé mis clases de oratoria, así me decía mi profesor, porque yo tenía una habilidad para hablar tan rápido. Ahora ya me he moderado. Ahora ya estoy controlada. Ya, o sea, ya sé que hay que controlar. Sin embargo, eso es producto, cuando hablamos muy rápido, es producto que tenemos tantas cosas aquí y que nosotros vamos al ritmo también de la información que tenemos, que hemos recibido, que hemos acumulado. Por eso es que a veces hablamos súper rápido. ¿Sí? Ok, muy bien. Y Amalia, son 6 libros que hemos leído. Hemos leído El llamado del coraje, hemos leído también de la disciplina, hemos leído Ser justo en un mundo injusto y hemos leído El obstáculo es el camino y ahora estamos con este que también es el mismo autor. Hemos Ah, el leído quinto. el quinto, sí, hemos leído muchos libros de este señor, ya nos queda una gran enseñanza y eso es importantísimo. Y me encanta también cómo estás cerrando tú el tema, el tono, la confianza. Siento que estás muy empoderada ya del espacio que te brinda la oportunidad de expresar, porque nosotros necesitamos donde expresarnos y que nos escuchen. Porque yo puedo decir, escúchame, y la otra persona no entiende nada y solamente me dice, ah, está bonito, y no comprendió, no entendió nada. Nosotros necesitamos hacer este ejercicio de hablar con personas que tengan nuestros mismos intereses, nuestras mismas necesidades, para que nos escuchen con atención y poder sacar también una enseñanza de aquello. El Shoshinsha, una forma lindísima de seguir aprendiendo hasta el último día, hasta que nosotros podamos respirar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar creo que entró Griselda primero que Janet. Griselda, te escuchamos. La virtud empieza con la comprensión y se completa con el valor. Lo dijo Demóstenes, orador y estadista griego. Debemos empezar por vernos a nosotros mismos y al mundo de una nueva forma. Luego debemos luchar por ser diferentes y por mantenernos así. Esa es la parte difícil. Ryan Holiday, en el libro El ego es el enemigo, nos recuerda que el ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia. Es ese chiquillo irritable que hay dentro de cada uno. Aquel que elige hacer lo que quiere por encima de cualquier otra cosa. Es la necesidad de ser mejor que, más que, reconocido por, más allá de cualquier utilidad razonable, ese es el ego.
es el sentido de superioridad y certeza que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento. Epicteto dijo: es imposible aprender lo que uno piensa que uno ya sabe. No es posible aprender si creemos que ya sabemos. No encontramos las respuestas si somos demasiado vanidosos y autosuficientes para hacer las preguntas necesarias. No podemos volvernos mejores si estamos convencidos de que ya lo sabemos. El arte de saber recibir retroalimentación es una capacidad esencial en la vida, en particular si se trata de críticas duras. No solo necesitamos saber aceptar esas críticas, sino que debemos pedirlos activamente. Estamos por buscar las críticas negativas, precisamente cuando nuestros amigos o familiares, nuestro cerebro nos dice que lo estamos haciendo muy bien. Sin embargo, el ego trata de evitar esas críticas a toda costa. ¿Quién quiere regresar a la época del entrenamiento remedial o correctivo? El ego piensa que ya sabe cómo hacer las cosas y quiénes somos, es decir, cree que somos espectaculares, perfectos, genios, innovadores. Al ego le disgusta la realidad y prefiere hacer sus propias evaluaciones. Al ego tampoco permite que tengamos un proceso de incubación apropiado. Llegar a ser lo que queremos suele requerir largos periodos de oscuridad. La humildad es la que nos mantiene preocupados por no saber suficiente y conscientes de que debemos seguir estudiando. El ego se apresura a llegar al final. Piensa que la paciencia es para los perdedores. La considera una debilidad y supone que somos suficientemente buenos para demostrar nuestro talento al mundo. Te exhorto a buscar estos espacios como ventana educativa, cultural, internacional, porque cuando el alumno está preparado, aparecen los maestros, excelentes como doctora Dilia. Excelente, Griselda, maravilloso, maravilloso, excelente. Ok, vamos a ver cómo estuvo esa participación de Griselda, que ya todos vemos un progreso, todos vemos que Griselda definitivamente puede expresarse con, yo puedo decir hasta que buscando a su público. Si ella estuviera en presencial, lo va a hacer con una naturalidad sin ningún problema, porque ya ella tiene confianza en sí mismo y eso es importantísimo. La creencia malsana, esta creencia malsana que definitivamente entorpece cualquier progreso que nosotros podamos tener. El tener que lidiar con ese chiquillo irritable, ahí se describe muy bien lo que es el ego. Es decir, es un malcriado, es un definitivamente algo que nos puede poner a nosotros en un punto de quiebre. ¿Será que me doblego? ¿Será que sigo? Es decir, ahí estamos nosotros en un punto crucial. Y hacer todo creyendo que uno está por encima de los demás, ese aire de superioridad que definitivamente lo único que hace es, yo puedo decir que nos resta, si tuviéramos que calificar, nos resta en puntos y además empobrece nuestra imagen cuando nosotros tenemos esa postura.
Estuvo muy bien, Griselda, te felicito, siempre estás en franco progreso. Me encantó eso cuando participaste después de Bielka, de quién es Demóstenes, es decir, tener esa referencia, ya eso es parte de estar involucrado, de estar inmerso en este proceso de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Janet. Janet Buenas es el nombre. noches a todos, es un gusto Hola. saludarlas. Bueno, yo voy a ser sincera y realmente yo no he leído el libro. Ya, Como ok. dijo Ramón, solo tuve la oportunidad de leer el título y sinceramente sí no tuve tiempo, aunque se escuche mal, porque realmente la idea es esa, ¿verdad? De involucrarme en este club, hacer el tiempo para lograr leer los libros, pero sinceramente sí he tenido bastante trabajo y se me dificultó y no lo pude leer. Pero me Ok. quise meter a pesar de eso para escucharlas, aprender, comprender en qué consiste el grupo, porque realmente he estado súper alejada de la lectura y, y, y no, nunca he estado en un grupo, ¿verdad? De lectura, entonces quería comprender un poco y por eso me metí. Así que van Ok, a y disculpar, pero hoy no traje mi tarea. no te preocupes, y de lo que escuchaste, ¿qué impresión te llevas? Bueno, la verdad que bastante y como dijo usted que siempre iba leyendo y pensando en personas con las que usted se relacionaba, solo se me vinieron a la mente muchas, quizás más que todo en la parte laboral, de experiencias que he tenido y pues más que reflexionar, me llevó el tiempo, creo, en pensar en estas personas y la forma de comportarse y de alguna forma también me sentí identificada porque a veces cuando uno está trabajando, por ejemplo, uno piensa que uno puede resolver más que otro y entonces ahí yo sí, yo me identifico en el sentido que digo, no, pero o sea, también es válido lo que ella está diciendo y me hago para atrás y acepto, ¿verdad? Creo que es parte de ir reconociendo los errores también de uno y pues eso quizás es lo que puedo comentar. Ok, Pero muchísimas sí me llevo mucho gracias. aprendizaje de todas y han estado súper buenos los discursos que nos han dado. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Deseando que definitivamente te quedes, porque este es un proceso hermoso. Hay personas que Sí, vienen y se asustan de saber que tienen que leer tanto si nunca han leído, no se han leído sí. nunca un libro, y yo les digo que a Ujú, veces hay que leer 2 y 3 libros aquí al mes, y se asustan. Porque, ¿por qué? Porque no quieren incorporar este hermoso hábito a sus ujú, vidas. Así que la correcto. invitación es a que nosotros tengamos ese propósito de se escucha participando y se escucha aprendiendo al principio. Ujú, Cuando tú pones en práctica la escucha activa, definitivamente vas a asimilar y te vas a dar cuenta cuánta verdad se pronuncia aquí, ujú, cuánta belleza que uno puede utilizar para adornarse a sí mismo y eso es lo que nos vamos llevando. ¿Y qué quieres? ¿Seguir igual ujú. o mejorar? Entonces ahí viene el dilema, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a Ok. escuchar ya estás lista, Flor Natalia, y después escuchamos a Zulay. Sí. ¿Sabías cuál es la diferencia entre el genio y el que nadie recuerda y el mediocre que sí triunfa? El ego, ya que uno hablaba de lo que haría, el otro lo hizo en silencio. Por eso, hoy vamos a matar a ese enemigo invisible. El ego es la creencia de que ya tú eres importante antes de ser. Ria Holiday lo dice claro. El ego te hace hablar, presumir y buscar aplausos antes de tener resultados. Porque el ego no te deja ser estudiante, mas exige ser maestro desde el día 1. Es como dos boxeadores. Antes de pelear, uno llega y dice, ya soy campeón. El otro llega, se amarra los guantes y pregunta, enséñame. En consecuencia, adivinan quién gana.
Ryan Holiday cuenta que los que triunfan temprano se vuelven intocables. Dejan de escuchar y caen. Por lo tanto, cuando les va bien, el ego te susurra: ya lo hiciste, así que bajas la guardia. El éxito es como anestesia, porque no sientes el golpe hasta que te despiertas en el piso noqueado. Aquí hay dos tipos de personas hoy: los que van a salir de aquí y van a postear gran conferencia en Ventana Educativa y Cultural, y los que van a salir a callarse y hacer lo que vinieron a hacer. El ego quiere aplauso, mas tu futuro quiere trabajo. El ego es el enemigo y hoy tú decides quién muere. Muy bien, Flor Natalia. Flor Natalia, comienzas con una pregunta, muy bien, das una respuesta, perfecto. Hoy vamos a matar, hoy vamos a eliminar. Para que no, ¿cómo? Somos asesinos de una. Vamos a eliminar a ese enemigo invisible y vamos a cambiar esa expresión. Muy bien, me encantó esto porque Natalia tiene una cualidad hermosa que ella siempre está proponiéndonos a nosotros este símil. Y es como dos boxeadores. ¿Ok? Ahí hace ella el uno, yo voy a ganar, y también después hablas y en consecuencia, usando como un conector muy bonito para pasar al otro lado, hablas de que el ego susurra, de que todo está bien, que todo está perfecto, muy bien. Y luego usas otro símil, el éxito es como una anestesia. Es decir, eso, cuando nosotros hablamos así, nosotros vamos haciendo que la gente nos escuche, que preste atención y se van llevando eso, se llevan esa partecita de ese recurso retórico que es fundamental. Es decir, buscar la manera de que eso se quede con las personas que nos están escuchando. Muy bien. Gracias, Flor Natalia. Excelente entrega. Te felicito. Vamos a escuchar a Zulay. Zulay, ¿qué nos tienes? El micrófono. El audífono tienes que hacerle en el lado izquierdo, el último que está del lado izquierdo. Mientras Zulay supera su inconveniente, vamos a ir avanzando tomando la palabra que caracteriza el aprendizaje de esta noche. Vamos con Yolanda. ¿Me oyen? Ya. Sí, ahí sí. Ah, ok. No me Ok. encontraba. Ahí voy. Ya. ¿Quién va a hablar? A ver, sí, te ¿A quién escuchamos le a dan ti. la palabra? A ti, te vamos a Bueno, escuchar. estoy tratando de hacerlo de la manera más acertada porque es audiolibro. Entonces veo el ego, lo estoy viendo como si fuera así como un enemigo que tenemos, así como un pequeño monstruo que está dentro de todos nosotros. Y lo veo como es uno de los mayores obstáculos que tenemos para llegar al éxito, al aprendizaje y a la felicidad. Y también lo veo como una máscara de protección que te pone una identidad artificial o como una coraza creada para protegerse. El ego también se presta para elevar el complejo de superioridad, que muchas veces es un complejo de inferioridad. Y Ray Holiday lo descubrió por su propia experiencia. Fue pasado por el fuego, pasó muchas cosas que lo hicieron fracasar en algunas etapas de su vida, hasta que entendió que el ego era lo que lo estaba perjudicando. Aprendió a entender y dar valor a lo que realmente nos va a ayudar a crecer,
como personas resilientes. Para contrarrestarlo, hay una cosa muy efectiva que es el desapego. Aprender a no depender del reconocimiento, los resultados u opinión de los demás. Es muy importante esto. Nos va a ayudar a desprendernos de ese ego. En cambio, el autoestima y el ego parecen lo mismo. Hablo de esto de la autoestima porque ellos parecen, puede confundirse que una persona altiva que tenga ego piensan que tiene autoestima, pero son cosas muy diferentes, porque la autoestima es los valores que uno tiene dentro, que nacen dentro de uno. En cambio, el ego es lo que sale, es lo que está fuera, los argumentos que nos ponemos para creernos superiores a los demás. La autoestima es una valoración realista, sana y profunda de uno mismo. Implica aceptar tus virtudes y tus defectos sin necesidad de sentirte superior a nadie. En cambio, el ego, en el sentido psicológico coloquial, es una identidad artificial que creamos para protegernos. Es una necesidad constante de validación, aplauso y reconocimiento externo. Bueno, yo siempre trato de llevar, porque siempre los libros traen algo de las enseñanzas del, ¿cómo se llama? Del modelo de vida que Dios nos dejó, que es la Biblia. Debemos actuar a la manera de Dios, no a la nuestra, porque cuando andamos por la vida haciendo las cosas a nuestra manera, sin pedir dirección a Dios, o también activando la buena sensatez de actuar con justicia, es también una buena manera de andar en la vida, ni para exaltarnos, ni para que nos quieran y acepten, sino de poniéndole corazón a cada cosa que vamos a hacer, sembrando la sencillez, la humildad, esas cosas bonitas que uno tiene dentro. Las tenemos que activar para tratar de vencer ese miedo. Digo que también veo el altivo es mirado de lejos por Dios. Y en algún momento de su vida cae por su propio peso, porque eso es una palabra fuerte, y termina siendo humillado a la manera de Dios, con humildad y no a la nuestra, porque cuando andamos por la vida haciendo las cosas a nuestra manera, fracasamos. La forma es activando la sensatez de actuar con justicia, con sencillez, con humildad. Bueno, él está aquí. A la manera de Dios tenemos que actuar, no a la nuestra, con humildad y sencillez para poder empezar a dominar ese ego. Todo lo tenemos. Yo también lo he tenido. No voy a decir que no, porque no podemos estar aparentando lo que no. Bueno, eso se lo dejaste aquí. No tengo esas perlitas que ponen Amalia ahí y la otra mía, pero bueno, Muy estoy bien. tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Zulay, está muy bien, hiciste una buena presentación, te felicito. Ya diste el primer Gracias. paso, que es lo importante, de eso se trata, de que nosotros vayamos venciendo esos temores que tenemos al exponernos, al hablar en público. Y recordemos que nosotros estamos hablando permanentemente, hablamos con la vecina, hablamos cuando vamos a comprar un producto con alguien. Eso es hablar en público. Lo que pasa es que nos da mucho temor expresarnos de pronto de forma fluida. Así que ya hiciste tu primer intento, tu primer paso, lo hiciste bien. Bien, comienzas haciendo una descripción de que el ego es el mayor obstáculo para alcanzar el éxito, el crecimiento personal, impide el aprendizaje y en consecuencia la transformación personal se ve limitada. Siempre va a estar el ego ahí como una interrupción constante. Muy bien, eso me gustó. También sirve como máscara de protección para muchos casos cuando sabemos dominar, controlar este famoso ego. Aquí también hay algo que tú hablas de que el ego es un complejo de superioridad que enmascara un complejo de inferioridad. Muchas veces es porque no sabemos establecer límites entre lo que está correcto y no está correcto, y por eso nosotros empezamos a tener esto. Y me gustó mucho porque manifiesta de que se necesita practicar el desapego. El ego a veces crece por las cosas materiales, por los logros, por las conquistas. Tengo mi carro, tengo una casa y tengo tanto en el banco y tengo esta pulsera de oro o sea, y empezamos a llenarnos de esas cosas. Y si nosotros desaprendemos que se trata de mí y no de lo que yo tengo superficial o físico o todo esto, yo sí puedo andar por la vida
sencillamente de una forma correcta y no llegar a ese extremo. El desapego de pensar que soy lo que soy por el título, por el carro, por todo eso, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar muchísimo. Y a veces muchas personas quieren tener un carro y no tienen para la gasolina. Ujú. Quieren comprarse un carro de la mejor marca y después están pensando, uy, no lo ruedo para después no tener que pasar, cambiarle y hacerle la ABC, o porque no se me gasten las llantas y tienen un carro de adorno. ¿Ustedes creen posible eso? O sea, y así somos. O a veces nosotros podemos de pronto vivir en algo tan pequeñito y queremos tener el carro más grande. Y donde vivo no tengo ni siquiera cómo moverme, ni siquiera estirarme porque me voy tropezando con las paredes. Y ya tengo un carro gigante. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar precisamente para que esas cosas no se noten. Y lo otro en vanidad con nosotras las mujeres, una cartera súper cara, de más de $100, $200. Y a veces, vea qué cantidad de plata hay en la cartera. No hay ni siquiera para tomar el bus. ¿Es posible eso? Ahí es donde nosotros no nos damos cuenta. Y todo eso Eso es que voy pasa. con mi cartera, es que voy con esto. Si lo que más importa es nuestra actitud ganadora. Yo siempre digo, vayamos caminando como que llevamos en nuestra cartera $1.000.000. Imaginario, ¿no? Porque si lo llevo de verdad que ya no voy a caminar con actitud, ya voy a caminar asustada. ¿Será que saben que llevo plata y me van hasta matar por esto? Es decir, nosotros empezamos a tener ese comportamiento. Muy bien, gracias, Zulay. Vamos con la palabra. Vamos con Yolanda. Me quedo con inspiración. Inspiración, muy bien, gracias, Griselda. Semillas de humildad. Semillas de humildad. Amalia. Ego es enemigo. El ego es nuestro enemigo, es Sí, Zulay. el ego. A la manera de Dios, con humildad. Ok, gracias. Janet, tu palabra. Motivación, pero no del ego, sino del grupo. Ay, muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Flor Natalia. Hay que matar. ¿A quién hay que matar, Flor Natalia? Entusiasmo. Acá. Entusiasmo, dice Flor Natalia. Y yo les digo a ustedes transformación y desapego. Necesitamos transformarnos si trabajamos el desapego de aquello que no nos sirve. De empezar a practicar, a despojarnos. Imaginémonos que somos una margarita y vamos empezando a sacarle los pétalos. Hoy me despojo de esta vanidad, me despojo de este orgullo falso, me despojo de esta prepotencia, me despojo de todo. Y podemos hacer un buen trabajo con nosotros mismos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Avanzamos con las siguientes páginas y hagamos que este libro definitivamente selle esa transformación personal que estamos buscando porque nos la merecemos. Muchísimas Dar gracias. Voy a para dejar de recibir. Dar para recibir. Gracias. Buenas dar para noches. recibir. Para recibir necesitamos vaciar nuestras manos, Así el es. corazón Eso en las dice manos el libro. vacías. Así es. Gracias. Gracias, gracias. Alejandro,